Bueno, buena tarde para todos. Bienvenidos ya a esta última sesión de clase del curso de interpretación de planos. Eh, Les voy a compartir la asistencia para que eh, por favor me la llenen. Ahí ya está la asistencia, por favor, para que me la diligencien. Y más tarde voy a colocar un formulario para que me den un concepto de satisfacción de la clase. Eh, bueno, pues como hay pocas personas, voy a arrancar de una vez y tratamos de agilizar un poco más esta sesión de trabajo. Eh, Vamos a compartir pantalla. Listo. Nuestro trabajo de hoy va a ser ya con respecto a los planos estructurales. Vamos a buscar la manera de entender un poco la forma como se elaboran estos planos y revisar algunos conceptos que tienen que ver con la información que traen este tipo de planos. Entonces voy ya compartiendo la pantalla. Voy a volver a compartir la asistencia, por favor, la van llenando las personas que apenas llegaron. Entonces vamos a revisar, aquí tengo un plano de una losa en concreto donde tenemos algunos elementos estructurales que vamos a revisar primero. Vamos a observar primero la losa como tal, vamos a verla acá. Esta es la forma de visualización de la losa con sus medidas. Y vamos a encontrar algunos elementos. Primero, pues, el dimensionado. El dimensionado. Segundo, vamos a ver los tipos de vigas, ¿sí?, que se van a generar. Por ejemplo, cada viga, esta es una viga, no sé si tienen claro que es una viga. ¿Sí? Es un elemento de amarre horizontal. Entonces hay vigas de cimentación. ¿Aló? Parece que no estoy presentando. Por favor. ¿Me confirman si estoy presentando, si se ve la pantalla? Listo. ¿Allí la están viendo? Listo. Vuelvo y comparto la asistencia para los que apenas llegaron. Bueno, entonces hablaba yo de la forma como vamos a distribuir eh, el sistema estructural. En este caso es de una losa, ¿sí? Entonces esta losa está conformada por vigas. Estas vigas son los elementos horizontales de amarre, ¿sí? Nosotros estructuralmente tenemos que, como habíamos visto la semana pasada en los tipos de estructuras, este es un tipo de estructura que es entramada, ¿sí? Estructura entramada. Entonces, en este tipo de estructura, pues vamos a tener un pórtico. Los pórticos son los elementos verticales
y encima están los elementos horizontales, que es la viga, o en la parte inferior, que es la parte de la viga de cimentación. Cuando esos elementos se amarran como tal, estamos hablando de un arriostramiento. Vamos a copiar todos esos términos. Voy a colocarlo por acá para que lo vayan observando. Entonces, estábamos hablando de que nuestra estructura va a ser un entramado. ¿Sí? Vamos a tener allí un entramado. En ese entramado tenemos que columnas y vigas. El código colombiano de sismo resistencia, la NSR10, nos dice que en las columnas son los elementos verticales de ese pórtico, o sea que nosotros en ese entramado, ¿qué vamos a tener? Pórticos. ¿Sí? Entonces el pórtico, ¿en qué está fundamentado? En unos elementos verticales que son las columnas y en unos elementos horizontales que son las vigas. Entonces allí, según la NSR10 actual, ¿sí? Porque eh, realmente hubo una anterior que era la NSR, o sea, la código sismorresistente del 98, pero esa se derogó con respecto a con esta nueva norma, que es la NSR 10. Hasta ahora es la vigente. Se está trabajando en una nueva norma, pero no ha salido todavía a formar parte después de normas actualizadas. Entonces todavía seguimos trabajando con la NSR 10. La NSR 10 en Colombia entonces dice que nosotros en una columna o en una viga deben ser en área transversal, o sea, si nosotros cogemos la viga y generamos un corte en esa viga o en esa columna, nosotros debemos tener 900 centímetros cuadrados de área. En esos 900 centímetros cuadrados de área debe trabajarse para estructuras actuales. Entonces, ¿qué viene a hacer? Yo debo tener, si estamos hablando de 900 centímetros cuadrados de área, vamos a tener columnas de 30 centímetros por 30 centímetros. Entonces, esas son las columnas que nosotros debemos construir para cumplir con la NSR 10. Entonces, en el estándar de nosotros, cuando se haga, va a funcionar de esa manera. En este plano no pasa eso. ¿Sí? Si ustedes pueden observar, aquí el tamaño de la columna no es de esa calidad. ¿Por qué? Porque estos son muros confinados. O sea que en este caso, cuando estamos hablando de muros confinados, el muro se encarga de hacer parte del proceso portante. Entonces el muro es un elemento portante en esa estructura. Por consiguiente, la estructura es completa tanto con columnas y muros. Entonces los muros que están debajo de la viga también son portantes. Eso hace que el elemento estructural sea un conjunto completo, ¿sí?
en este caso, muros confinados. Entonces nosotros, ¿cuándo vamos a necesitar esta área de 30 por 30? Cuando la estructura solamente sea un entramado o pórtico, o se maneje con pórticos. Entonces solamente la columna y las vigas son las que van a ser los transportadores de las cargas al suelo. Por consiguiente, lo que son muros solamente van a funcionar como cerramientos, ¿sí? Por eso está, anteriormente lo habitual era que se construyeran muros entre las columnas, ¿sí? Porque no había, digamos, otros materiales para generar el cerramiento, pero entonces se hacía con ladrillo hueco, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Aligerar, o sea, poner menos carga a la estructura, ¿sí? Ahora es muy sencillo porque muchas veces en vez del muro en ladrillo hueco, simplemente se coloca eh, construcción liviana en seco, ¿sí? Ya con panel o con superboard o con otro tipo de material para hacer esos cerramientos. Entonces, el cerramiento simplemente lo que hace es cerrar el espacio, pero no produce ningún proceso estructural, o sea, nunca vamos a tener allí cargas sobre esos cerramientos. Entonces, en el caso de la columna y viga, dentro de la norma NSR 10, que tenga 900 centímetros cuadrados, que es una columna de 30 por 30 o una viga de 30 por 30, lo que estamos generando es que en el entramado o el pórtico vamos a tener unas cargas y que esa estructura va a generarse como todo el elemento que soporta la carga de la construcción. En este caso no, en este caso los muros son parte de la estructura y entonces las columnas no necesariamente tienen que ser de 900 centímetros cuadrados. Aquí por ejemplo esta columna, aunque no está vamos a ver si encontramos el dimensionado de esa columna, pero no lo veo, no aparece por acá en el plano, ¿sí? Pareciera que fuera de 30 por 15, aquí dice 30 por 15, ¿sí? O sea que más o menos son unos 100, 600 y pico, 30 por 15 por 100, sí, da como 400, casi 500 centímetros cuadrados. Ese es el valor de esta área, ¿sí? Pero aquí el elemento portante no es la columna, ¿sí? La columna no es elemento portante, tengan en cuenta eso. Aquí la viga hace parte de la estructura como amarre de esas columnas, pero la estructura también está soportada sobre los elementos de muro que son parte de esa estructura. Entonces, lo que se hace en el sistema confinado, en esos entramados, miremos acá, digamos, un ejemplo, miremoslo por acá, muros confinados. Entonces, en los muros confinados, aquí hay una definición importante que dice que los muros confinados es un tipo de mampostería donde el refuerzo no es colocado interiormente, es decir, dentro de las celdas de las unidades, sino que se refuerza el muro perimetralmente mediante vigas y columnas de acero reforzado, las cuales son fundidas, vaciadas posteriormente en la construcción del muro. O sea que el muro queda embebido dentro de toda la construcción. Miremos ejemplos de muro confinado. Aquí vemos un ejemplo de muro confinado. ¿Sí? Si alcanzamos a ver las columnas, los verticales, y en la parte inferior también hay una viga. Entonces tengo viga,
tengo viga en la parte superior y tengo columna y columna. Todo eso está amarrado. Aquí vemos otro ejemplo de muro confinado. Entonces, este es el muro. La columna se funde directamente ya construidos los muros. O sea, no se funde antes, sino que se funde después de construidos los muros. ¿Para qué? Para que se genere ese amarre entre los ladrillos del muro y el concreto de la columna. Esta es una forma mucho mejor, hacer un proceso dentado, o sea, retraer un poco los ladrillos para que al vaciar el concreto, al fundir el concreto, entre dentro de todos esos elementos. ¿Para qué? Para que quede perfectamente el confinamiento. Ese es otro proceso. Aquí también vemos el muro confinado. Entonces, ¿qué tenemos? Armadura a cada uno de los extremos, viga en la parte inferior y aquí falta la viga de la parte superior, ¿sí? La forma de colocar las instalaciones técnicas en ese tipo de muros. Vamos a ver si vemos acá otros ejemplos. Vemos aquí los muros confinados de la séptima imagen, donde se ve exactamente las columnas y las vigas en la parte superior. Entonces, el muro confinado, aquí vemos otro proceso del muro confinado, ¿sí? Donde tenemos vigas en la parte superior, columnas en los elementos donde hay aberturas. También es muy importante eso. O sea, cuando yo, aquí veo, por ejemplo, otro elemento confinado, ¿sí? Y aquí vean que en las vanos, donde hay vano, por ejemplo, de este tamaño, no se confina, mientras que si hay un vano muy pequeño, no es necesario confinar, ¿sí? Entonces se debe hacer confinamiento en todos los extremos, la parte exterior como la parte interior. En este caso, en el vano de la ventana se hizo confinamiento para los muros, pero en este caso, para esta ventana pequeña, no se hizo confinamiento. Entonces creo que queda claro esa parte de los muros confinados. Entonces en esta estructura está funcionando eso, ¿sí? Está funcionando el hecho del muro confinado. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Cuando yo hago este tipo de estructura en las vigas, muchas veces la parte superior, por ejemplo, cuando va la losa, si yo puedo tener diferentes tipos de losas, ¿no es cierto? En este caso se está generando una losa de tipo bloque losa, ¿sí? Con perlines y bloquelones. No es una losa que me llame mucho la atención, ¿sí? De pronto es una losa más económica, en cierta manera, por la productividad y rapidez de la instalación, pero pues realmente muchas veces no se tiene exactamente el funcionamiento claro de esa losa, puesto que en su sistema constructivo hay una separación, por ejemplo acá, el perlín o elemento metálico se soporta sobre la viga, ¿sí? Sobre la viga, con un espaciado una aleta muy pequeña. En este caso, digamos, se está colocando encima de la viga y se está colocando sobrepuesta. O sea, es como allí, digamos que se sobrepone y se funde. Entonces el perlín no queda como
pues viéndolo desde ese punto de vista no se ve como un buen amarre de lo que es la viga y el perlín. O sea, esto funcionaría como una viga. No sé si todos conocen el sistema de bloque losa. Si quiere lo miramos un poquito. Miremos aquí. Es bloque losa o bloquelón. Bloque losa. Miremos a ver si lo encontramos. Sí, es este sistema, pero es con perlín metálico. Miremoslo acá, con perlín metálico. Este es el famoso perlín metálico. Aquí vemos el ejemplo, está pequeño miremoslo a ver si lo vemos mejor acá. También la llama placa fácil. ¿Sí? Están muy pequeñas las imágenes. Pero aquí alcanzan a ver algo. Miren, estos son los perlines que yo les estaba hablando allí. Este es el muro. El muro está confinado por columnas y encima se coloca el perlín. El perlín va separado 80 centímetros entre perlín y perlín. El perlín no puede tener una luz mayor a 420. ¿Sí? O sea, en el caso de, bueno, el sistema se llama, digámoslo aquí, sistema estructural placa fácil o también se le denomina bloque losa. Bloque losa. Entonces el placa fácil o bloque losa, ¿sí? Entonces, sigamos viendo el sistema. Entonces el sistema es el perlín, los bloquelones. Los bloquelones son elementos Vemos el bloquelón para que lo vean. Son estos elementos. Yo creo que muchos de ustedes han visto estas imágenes, estos elementos. Aquí vemos una estructura hecha en placa fácil. ¿Sí? Acá. Entonces, estos que están abajo son los bloquelones y este es el perlín. El perlín. Entonces les decía yo que ese perlín, entonces ¿en qué está compuesta esa placa fácil? Entonces, bloquelones y perlines. El perlín, máxima luz, máxima luz 4.20 metros. Entonces, esa es la máxima luz que puede soportar ese perlín, que era el que nosotros estábamos viendo acá. Miremos también cómo es la fisonomía de ese perlín. Entonces el perlín, aquí vemos el perfil de ese perlín. Entonces tiene unas pestañas. Estas pestañas es donde se soporta el bloquelón, ¿sí?
Y este es el elemento que, que transmite la carga horizontal hacia los elementos verticales. Aquí vemos una imagen de cómo se instala. Observen que el perlín está apoyado sobre la estructura. En este caso no hay confinamiento, ¿sí? Lo que se busca es aligerar más la losa de lo que normalmente es si usamos, por ejemplo, concreto aligerado con otro tipo de elemento. ¿Por qué se dio este sistema? Ese sistema nació a partir del sismo de Armenia en el 94, 95, no me acuerdo la fecha. En ese sismo se evidenció 99, perdón, sí, muchas gracias, muchas gracias. En ese sismo se evidenció que muchas de las losas que colapsaron eran aligeradas con ladrillo hueco, el famoso ladrillo farol. Entonces, en vez de usar casetón, porque en ese entonces se usaba era casetón de guadua, aunque todavía se utiliza, pero muy poco, en ese entonces se utilizaba ladrillo farol para aligerar la losa, para que no entrara concreto entre los elementos horizontales. Entonces, cuando se pusieron a estudiar esa situación, se dieron cuenta que el farol no aligeraba, lo que hacía era aumentar o mantener el peso de la losa, así yo le colocara concreto para evitar pues que entrara allí por medio de los ladrillos. Entonces se generaban losas muy pesadas. Esas losas muy pesadas hacían que los elementos estructurales que en ese entonces eran confinados no resistieran el peso de esas losas. Entonces, por esa razón, en el NSR10 se buscó la manera de que no se hiciera ese proceso de diseño de losas por medio de ladrillo farol. Pero entonces sí se hizo, se generó, este es otro elemento de bloque losa, se generó este producto. Entonces un elemento más grande, mejor aligerado, ¿sí? Porque realmente sí cumple una mejor aligeración, ¿sí? Si ustedes lo ven, el hueco es mucho más grande, el elemento que lo conforma, que es barro cocido, eh, es de mejor calidad, ¿sí? No se parte tan fácil, sí se parte, pero pues no es tan fácil como el ladrillo farol. Usted el ladrillo farol le daba un golpe y se partía, y adicionalmente si el ladrillo farol no era de una buena calidad, pues con mayor razón se fracturaba. Estas son las dimensiones de un bloquelón normal, en este caso 80 centímetros por 23 y de espesor tiene 8 centímetros. Entonces, por esa razón apareció este sistema. ¿Cuál es mi elemento que de pronto no me llama mucho la atención? Es este soporte acá, ¿sí? Aquí donde estoy colocando el cursor del mouse. Este apoyo que se genera acá y luego se embebe dentro de la viga que va aquí encima, pues no sé, el anclaje no es como el mejor. Pero bueno, ya he visto mucha construcción en ese sentido. Y de hecho este plano que estoy mostrando se diseñó de esa manera. Se diseñó de esa manera. Bueno, pero entonces sí quisiera revisar un poquito porque las vigas sí se construyeron. O sea, se construyó el elemento aporticado horizontal en el sentido de la
de los procesos que venían aquí con la estructura aporticada con muros confinados. Entonces, en el plano estructural, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener una nomenclatura que tiene que ver con cada una de las vigas. Por ejemplo, vamos a mirar esta viga longitudinal, ¿sí? Esta dice que es la viga B1. Esa viga B1, cuando hablamos de B, es porque es una viga y el número 1 es la primera viga, ¿sí?, de ese diseño. Vamos a verla acá. Entonces vamos a tener la viga 1, que es desde ¿dónde? Desde este borde del voladizo, hasta el final de la estructura que queda en este punto, ¿sí? Aquí supuestamente hay un vacío, parece que hay un vacío, no se registró aquí el proceso de vacío. Cuando yo coloco un vacío en una placa, coloco una X como esta. En este caso, el vacío, por ejemplo, este es el vacío, entonces se pone una X indicando que ese elemento está vacío, ahí no hay piso, o sea, no hay losa. Entonces, este elemento es un hueco, ¿sí? Y parece aquí que también, aquí debiera haber una X completa entre este punto y este punto. Listo. Entonces, sí, señor. Ya, ya voy para allá. ¿Listo? Ya te explico. Entonces, esta viga B1 es la que atraviesa desde ese extremo hasta el otro extremo. O sea que cuando hablamos de esa viga, es porque en el sitio donde se va a construir, se debe construir monolítico. Cuando hablamos de monolítico es que es una sola pieza. Entonces, toda la viga se va a construir monolítica. Entonces, en el momento de la fundición, toda la viga tiene que hacerse de una sola vez para que quede funcionando como debe ser, para que sus cargas funcionen igual según el cálculo estructural. En la viga 2, si ustedes ven, ahora, hay una cosa importante que debiéramos entender. Siempre empezamos a anotar, hacerle la nomenclatura a cada una de las vigas, desde la más larga, ¿sí? En este caso la viga 1, ¿sí?, es la más larga, y de ahí en adelante vamos siguiendo con las demás, de diferente longitud. Entonces, digamos la viga 2 es un poco más corta que la viga 1, y la viga 5, ¿sí?, la que está acá abajo, que también es horizontal, también es más corta. Entonces, si ustedes observan acá en esta parte lateral, aquí a mano derecha, van a encontrar que también hay un voladizo. Estamos volando acá un poco. Ahora tenemos las vigas transversales. Entonces tenemos tenemos esta viga, tengo la BB6. Entonces cuando hablamos de V solamente estamos hablando de vigas, pero cuando estamos hablando de VB estamos hablando de viga de borde. Entonces, ¿cómo va a funcionar este sistema? Vamos a hablar acá. ¿Sí? Entonces, la nomenclatura B va a ser viga. BB va a ser viga de borde. Viga de borde, ¿sí? Y cuando hablamos de BT, estamos hablando de vigueta. También se le llaman nervios.
¿sí? Entonces, esta es una BB6, o sea, una viga de borde. Normalmente las vigas de borde son más angostas, son más estrechas que la viga estructural, ¿sí? Aunque ellas son estructurales, no son tan anchas como la viga estructural, ¿sí? Aquí tenemos otra viga de borde, por ejemplo, la BB3, ¿sí? Toda esta viguita que viene de acá hasta acá es una viga de borde. Listo. Luego vienen, ya tenemos el entramado, ahora sí tenemos una viga principal. Por ejemplo, esta viga, la B7, esta B7 es una viga principal, ¿sí? La B9 también es una viga principal y así sucesivamente. Tenemos la B10, la B11, tenemos la B9. ¿Por qué aquí hay una B9 y aquí hay una B9? Porque estructuralmente están funcionando igual. Cuando funcionan igual, entonces se notan con la misma nomenclatura, ¿sí? Para el despiece de aceros. Listo. Luego viene lo que se denominan viguetas. Entonces, en este caso, las viguetas vienen en este sentido. Pero realmente, por ejemplo, en este caso que estamos utilizando bloque losa o placa fácil, esas viguetas son reemplazadas por los perlines. O sea, estos elementos son los perlines, son los elementos metálicos que yo les mostraba en las imágenes anteriores. Ahora, aquí ya viene porque esta línea diagonal. Esta línea diagonal lo que hace en el plano es indicar que estos dos perlines son de la misma longitud. Que en este paño de la estructura, o sea que aquí tenemos un paño. El paño está entre esta BB9, la viga 1 y la viga 2. Ese paño tiene estos elementos de perlín. Cuando esos perlines son iguales, entonces se traza una línea diagonal indicando que todos los elementos que están en ese paño son de la misma longitud. Entonces aquí, por ejemplo, en este otro paño, miremos aquí en esto, que hay más perlines. Este paño está entre ¿cuál? Entre la B1, la B7, la B2 y la B9. Tenemos 4 perlines. Tenemos una longitud de perlines. Esa longitud es la que tiene el plano. Aquí no está acotado en su... Parece que no hay cota allí. No hay una cota que me diga exactamente cuánto mide en ejes, ¿sí? Debe haber una cota acá, una cota que me diga en ejes cuánto está midiendo. Ah, aquí está más atrás. Entonces tenemos una cota de 268 entre ejes, ¿sí? 268 entre ejes. Pero al perlín se le está, esta viga de acá debe tener un espesor, un ancho. Ese ancho supuestamente, vamos a ver, no aparece por acá, aquí aparece, dice que es de 15 centímetros. Entonces, esta viga que es de 15 centímetros, el eje que yo tengo acá debe tener 7 centímetros y medio. El perlín solamente está colocado sobre la viga por ahí 2 centímetros, más o menos, 2 centímetros y medio, una pulgada de apoyo. Entonces hay que considerar ese elemento de la longitud con esos apoyos. Y el perlín normalmente viene de 6 metros. Entonces yo lo debo cortar a la longitud que aparece en el plano. Entonces, cada viga, cuando tiene la nomenclatura, esa nomenclatura se debe identificar con su despiece y la forma como está trabajando en
en su proceso estructural. Entonces miremos, por ejemplo, miremos la viga 1, ¿sí? Esta viga 1, si vemos acá, vemos este elemento que nos está indicando cómo está funcionando la viga 1. Sus despiece de aceros, que son las líneas negras, ¿sí? Que aparecen acá, y aparece en la nomenclatura de la viga, o sea, este dibujo está representando que es la B1. Tiene un recuadro donde dice estribos cada. S quiere decir estribos cada. Entonces S, vamos a colocar acá, S igual estribos cada. ¿Cada qué? Cada, en este caso, 10, 20, 10. ¿Qué quiere decir eso? Que en las vigas, vamos a mirar algo aquí, de pronto, si ustedes pueden observar, estos son los estribos, también llamados flejes, ¿sí? El estribo también se le denomina fleje. En obra se le llama el fleje, en la parte estructural se le llaman estribos. ¿Qué quiere decir estribos cada? Cada, cuando hablo de 10, 20, 10, es que la estructura la estoy colocando a tercios. A tercios es que si yo tengo un elemento estructural entre un elemento, miremos esta parte, ¿sí? En uno de sus extremos son más juntos los estribos, se colocan menos separados. Entonces en ese diseño, los estribos en esta parte están a 10 centímetros. Y deben ser a 10 centímetros a eje. Si usted mira en la construcción a veces, si el supervisor no está pendiente, las personas que arman el castillo es este elemento, el que veíamos ahora, eso se llama castillo, o lo llaman castillo en la obra, este elemento donde se ven la armadura, o sea, esta armadura que es el acero de refuerzo, normalmente en obra se le llama castillo, este es el castillo, ¿sí? Entonces, ese castillo, si usted en el proceso de armado, cuando se está construyendo ese castillo, se están amarrando los aceros. Muchas veces, si usted ve el personaje haciéndolo, coge el metro y entre el borde del acero y el borde del otro acero, coloca el espaciado. Entonces, si se dice a 10 centímetros, entonces separa eso a 10 centímetros, pero con el metro. Lo mejor es estandarizar un madero o un elemento metálico que me dé ya la distancia exacta entre ejes, ¿sí? Estamos hablando de 10 centímetros entre ejes. Entonces, si coloco ese elemento como una guía, voy a obtener siempre la misma distancia para todos los estribos. Así es como se debe hacer. Entonces, en el primer tercio, o sea, la primera parte del diseño estructural, se van a colocar estribos, aquí los estribos son rojos, se van a colocar a 10 centímetros. En el segundo tercio o tercio medio, o sea, la tercera parte, en el tercio medio, se van a colocar los estribos, en este caso, para este elemento estructural, se van a colocar a 20. Y en el último tercio, en esta parte longitudinal, que está acá, ya en el otro apoyo, se van a colocar de nuevo a 10. ¿Sí? De nuevo a 10. Entonces, eso es lo que quiere decir este rótulo acá. ¿Sí? S estribos cada 10, 20, 10.
¿Dónde se coloca eso? Entonces miremos. Vamos a irnos un poquito. Se coloca entre los ejes. Estas son las líneas de eje. Entonces yo lo que debo hacer es la repartición de estribos 10, 20, 10. Entonces cojo la longitud que hay de aquí hasta acá, la divido entre 3 y el primer tercio los coloco a 10 y el segundo tercio los coloco a 10 para esos ejes. Aquí hay un eje más largo. Entonces cojo la longitud 238 en este caso, la divido entre estos dos ejes, 238 dividido 10, ¿sí? Perdón, dividido 3 y luego ese resultado, el primero lo cojo a 10 centímetros cada uno y el tercero lo cojo a 10 y el de la mitad los separo a 20 entre ejes, entre los ejes que se hayan determinado. Aquí tengo 259, aquí tengo por ejemplo 320, ¿sí? Entonces 320 dividido 3, ¿sí? Me da como 1,07, 1,06 algo. Entonces, 1,06 m, el primer metro 0,6 lo divido cada 10 centímetros. El segundo metro 0,6 lo divido cada 20 centímetros. Y el tercer 1,06 lo divido otra vez a 10 centímetros. Y así sucesivamente para cada uno de estos acotamientos que hay entre ejes, ¿sí? Entre estos acotamientos que hay entre ejes. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esta etiqueta de acá. La etiqueta S 10, 20, 10. El diseñador de estos planos entonces calculó de una vez los estribos y dijo, son 190 estribos para esta viga. O sea que el constructor en ese momento ya despiezó, ya de una vez el plano le despiezó, le dijo, tiene que hacer 190 estribos para la viga B1, para toda la longitud de la viga, de aquí hasta el último eje. ¿Listo? Peso, el peso, o sea que sería igual a 92 kilogramos en 190 estribos. ¿Sí? ¿Sí? En 190 estribos, 92 kilogramos. Eso es lo que deben pesar esos 190 estribos. ¿Sí? Y hay unos estribos que son número 4. Habría que mirar bien en el diseño porque hay unos estribos número 4. ¿Sí? Dice que son 18 número 4 y que el peso sería de 105 kilogramos. Habría que ver en el diseño, no se especifica en qué parte, donde hay estribos número 4. ¿Listo? Esa sería la nomenclatura de esta viga. Y así deben considerarse todas las vigas. Cuénteme. Creo que es peso bruto. Debe ser. Realmente no tengo claro qué quiere decir el PB. ¿Sí? Peso bruto. Para mí es peso bruto. ¿Sí? Creo que es ese. ¿Listo? Bueno. Ah, la L860 es 86 centímetros. Creo que es 860 milímetros. 860 milímetros no es 86 centímetros. Serían 86, sí, 860, sí. La longitud son 860 centímetros, milímetros, o sea,
Cada estribo tiene una longitud de 86 centímetros. Es eso. Ahora miramos otro detalle de la que debe haber en el... Aquí es como la configuración de cómo van las barras transversalmente, o sea, cuando hay un corte transversal de la viga, entonces aparecen que esta barra con sus refuerzos, miren, miremos las barras cómo están colocadas. Está colocada una acá y está colocada una abajo. No quiere decir que es que se coloque una encima de otra, no. Esta barra es una barra longitudinal, ¿sí? Longitudinal que tiene una dimensión, ¿sí? Normalmente esta dimensión que dice acá, que son dos barras de esta en la parte superior, dos barras de esta, número 4, o sea media, de número 4 es media pulgada. L 6000, sí. L quiere decir longitud 6000 milímetros. Como yo debo manejar eso en milímetros, sí. Entonces la longitud es 6000 milímetros. O sea, 6 metros. 6 metros. L 6 metros. G quiere decir que tiene un gancho. Un gancho. Gancho. G es gancho. Entonces, dos barras número 4 de 6 metros con un gancho. Con un gancho. Ahora miramos si tiene los dos ganchos. En este caso miren ustedes que en el dibujo aparece un gancho acá, este ganchito que aparece acá. Y aquí en este extremo no tiene gancho. Ahora, aquí hay un traslapo. Entonces, ¿qué es el traslapo? Que esta barra con esta se juntan, pero ellas no se ponen a tope, sino que se ponen, ahí sí se pone una encima de otra o una al lado de la otra. Y se amarran. Esto es lo que denominamos traslapo. De aquí a acá hay un traslapo. Ese traslapo lo lleva con una barra, con dos barras número 4, longitud de 4 metros. Como no tiene gancho, entonces no se coloca nada acá, no se coloca ninguna letra, en este caso. Entonces aquí no hay gancho, o sea que es una barra recta. Aquí no hay gancho. Listo. Continuamos con la otro traslapo. Aquí hay otro traslapo. Miren que los traslapos se están haciendo en los ejes. Estos ejes son los ejes de transporte de carga. Entonces, este eje es transporte de carga, este eje también es transporte de carga. Y este es el voladizo. ¿Sí? Este es el voladizo. Ahora, volvemos con el otro traslapo. Aquí, donde viene la otra barra, dice 2 número 4 de longitud 6 metros. Entonces, dos barras de media, longitud 6 metros. Tampoco tienen gancho. No tiene gancho aquí en este extremo y no tiene gancho tampoco en este otro extremo. Y traslapamos con otro elemento. De dos barras número 4 de media, longitud 4 metros. Este es el traslapo en el eje y esta bueno, porque aquí hay dos ejes de carga, entonces se llevó directo hasta traspasar esos dos ejes. Lo ideal era que traspasara los dos ejes. ¿Aló? Ah, no, lo que pasa es que, a ver, este es en la parte superior, pero sí, tú tienes razón. Lo que pasa es que yo estoy hablando de las barras de arriba. Cuando hacemos los traslapos en la parte de abajo los tenemos que invertir. Tenemos que invertir los traslapos para que no sean continuos, tanto en la parte que no sean iguales los de arriba con los de abajo. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, aquí lo que estamos haciendo solamente es con las barras, ahora para allá iba. O sea, ¿qué barras estamos traslapando? Esta que tenemos acá y esta que tenemos acá. Estas dos, esta y esta. Cuando el traslapo de abajo se hace al contrario.
para evitar que haya, para, no para evitar, para buscar que haya continuidad en el proceso de traslado, que no sean en los mismos puntos. No sé si me he hecho comprender allí. O sea, ¿qué es lo que buscamos? Que en este punto no sea el mismo traslapo de la parte de abajo. Aquí se están haciendo en el mismo punto. Aquí no debiera haber sido así. Este traslapo no se debió haber hecho acá. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Igual acá, igual acá. Aquí arriba sí, acá abajo no. Y siquiera apareció este plano de esta manera. Es un plano que me prestaron. Entonces quería verlo de esa manera para que ustedes lo... 4 qué? Sí, 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 sí. O sea, los traslapos vienen desde 50 centímetros hasta normalmente un 80, 70, 80 centímetros, según el diámetro de la barra. Para número 4 deben ser mínimo, ojo, mínimo 60 centímetros. Lo que pasa es que hay algo. También el diseño estructural le dice el tamaño del traslapo, según la carga que esté soportando. Entonces, a veces, por ejemplo, si ustedes ven el traslapo acá, en esta parte, bueno, aquí no hay traslapo. En este se está tomando, creo que es un traslapo de 80 centímetros. No, no sé exactamente si se hace de esa manera. Pero acá miren el traslapo. ¿Por qué se hizo este traslapo más largo? Porque esta barra no coincidió exactamente con el eje. O sea, el elemento que traspasa el eje es muy corto. Entonces se suple con la barra que está traslapando. Por eso se hizo un traslapo más largo. Pero normalmente 60 centímetros y de ahí en adelante colocar los traslapos 70, 80 centímetros. Bueno, si podemos, si podemos observar en la parte de abajo, da igual. O sea, aquí tenemos gancho cuando aparece con G. Y tenemos unas barras de refuerzo. Estas barras de refuerzo están... ¿por qué se colocan estas barras de refuerzo en la parte de abajo? Por el esfuerzo que nosotros veíamos que era la flexión. ¿Sí? Por ejemplo aquí, esta barra de acá. Bueno, aquí tiene un refuerzo, esta parte de acá. Entonces, ¿qué sucedió con esta viga? Como la viga funciona a flexión, ella va a tener una flexión a todo lo largo, va a tener en todos sus ejes va a tener unas flexiones. Entonces, normalmente se debe colocar refuerzo en los extremos más extremos. Entonces se pone un refuerzo acá, ¿sí? Mire que acá arriba también se colocó el mismo esfuerzo, el mismo refuerzo, un refuerzo acá, ¿sí? Una barra de número 4 de longitud 3000 con gancho, o sea, longitud 3 metros. Y aquí en el centro, perdón, sí, aquí en el centro se colocó otra, por esa carga de flexión que hay. O sea que, como la carga, como la flexión, miremos acá un elemento sometido a flexión, en esta imagen. Entonces, la idea cuál es? Colocar una barra aquí arriba, una barra de refuerzo aquí arriba, ¿sí? En esta parte, una barra de refuerzo acá también en el otro extremo y una barra de refuerzo aquí en la parte de abajo. O sea, dos arriba y una abajo. Eso me ayuda a mí a soportar esa carga que se está generando acá, este proceso de flexión. Anteriormente se hacía era una barra que tuviera esta figura, tuviera la forma como de una B. Entonces bajaba acá, diagonal, se iba acá, volvía, subía
y aquí se colocaba el otro extremo de la barra. Esa es la mejor opción para contrarrestar ese esfuerzo de flexión. Pero figurar eso es muy complicado, o sea, porque las longitudes son muy distintas. Entonces la idea, entonces lo normal es que se coloque una barra aquí de refuerzo, otra barra aquí de refuerzo en la parte superior y una barra en la parte inferior. Eso me ayuda a contrarrestar este proceso de flexión. Y esta falla, porque si yo tengo este proceso de flexión, voy a tener esta falla, esta fractura en el elemento estructural. Ahora, tengan en cuenta que el recubrimiento es muy importante. Este punto acá no debe tocar el borde de la viga, o sea, debe tener una distancia de mínimo 1 pulgada, o sea, 2.54 centímetros, sí, mínimo. El recubrimiento para este caso debe tener aquí un espacio de 2.54 centímetros, o sea, 2 centímetros y medio. Normalmente debe ser 2 centímetros y medio de recubrimiento. Igual con el borde superior, con el borde inferior y con el otro borde lateral. Aquí vemos mejor el diseño de la viga, entonces vemos la barra longitud 6 y la barra de refuerzo en la parte superior, ¿sí? Y vemos aquí, seguro aquí se está generando una flexión bastante importante en este punto, parece que hay una flexión bastante importante, entonces, ¿qué sucede? Colocan esta barra acá, colocan esta barra acá, miren, colocan esta barra aquí, ¿sí? Y se coloca una barra en la parte inferior. ¿Listo? Aquí, ¿qué sucede? ¿Aló? Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que la barra de refuerzo puede ser del mismo calibre? No importa, según el esfuerzo que esté colocando. Eso ya lo da el estudio estructural que se haga o el estudio de cargas, ¿sí? El ingeniero civil que hace este diseño, porque normalmente pues nosotros los arquitectos no hacemos este tipo de diseño, eh, eh, lo que se tiene en cuenta es la carga que se está generando a través de toda la losa, o sea, no es ese elemento estructural puntual, no, es toda la losa que está generando la carga. Entonces, aquí, por ejemplo, solamente se colocó refuerzos en el mismo diámetro, pero podría pasar, ¿qué pasó acá? Entonces, aquí se determinó que fuera el mismo diámetro, ¿sí? De pronto es por una razón, es por el espesor de esta viga, porque esta viga es de 15 centímetros, no es de 20 ni de 30. Entonces, esa fue una de las razones, yo creo, por las cuales pudo haberse utilizado el mismo diámetro, para evitar, digamos, que no haya problemas con el fundido, cuando se funda la viga. Recuerde que estos son muros confinados, ¿sí? Entonces ahí cambia el diseño también por esa situación. Y la flexión pues no es alta, pero no es tan fuerte porque va a haber un muro debajo de esta viga que está soportando parte de la carga. Entonces es como el proceso que se hace. Vamos a mirar, por ejemplo, esta viguita acá. A ver qué viga es esta. Miremos esta de acá. No sé si la alcanzan a ver. Esta. La B7. La B7 es esta que tenemos aquí. Esta es la B7.
esta viga que viene completa hasta acá. Entonces miremos cómo está funcionando esa viga. También estamos en número 4. Ah, mire por ejemplo acá. ¿Sí? En esta viga, si ustedes pueden observar, en la viga 7, creo que la perdí. Volvemos a esta viga. En esta viga 7, si ustedes pueden observar, aquí tenemos un refuerzo de número 4, pero tenemos barras de número 3. ¿Sí ven? La barra número 3. Mírenla acá. Entonces tenemos diámetros diferentes. El refuerzo es de un diámetro mayor y el refuerzo que es longitudinal es número 3. O sea que es de 3 octavos. En este caso es número 3. No, perdón. 3 barras número 4. Sí, no, qué pena, estaba leyendo mal. No cambió el diámetro. Cambió fue la cantidad de barras. Aquí tenemos 3 barras número 4, longitud 4 metros. Y una barra número 4, longitud 1 metro. O sea que se le colocaron 4 barras en la parte superior. Entonces tenemos una flexión bastante fuerte allí en esa viga. Y aquí tenemos 3 barras número 4 de 3 metros y 2 barras número 4 de 1. Miren que en el otro extremo se colocaron 2 barras, 5 barras. Aquí también se colocaron 5 barras. ¿Sí? Y tenemos refuerzo acá, en la parte superior de la viga, y refuerzo acá, en la parte superior de la viga. Y en el medio también tenemos un refuerzo adicional, que son 2 barras número 4 de 2000. O sea, tenemos una fuerza flectora bastante fuerte en esta viga. ¿Sí? Posiblemente, ¿por qué? ¿Por qué se genera eso? Porque aquí no deben haber mucho muro en esta zona que soporte la carga adicional de esta viga. Recuerden que como son muros confinados, entonces debajo no deben haber mucho muro, había que ver el plano arquitectónico, cómo está funcionando el plano arquitectónico y posiblemente aquí hayan ventanas. Entonces esta viga se reforzó más por esa razón. Las demás vigas pues son simplemente barras, 4 barras longitudinales, ¿sí? Perdón, aquí son 3 barras longitudinales, ¿sí? 3 barras longitudinales. Bueno, la otra cosa que vamos a mirar es el despiece de aceros, ¿sí? Entonces, ¿quién entra a esta hora? Melissa vino a firmar asistencia. Bueno, eso está muy bien. Vamos con esta aquí para mirar un poco la parte de despiece. Aquí está la forma de los estribos. Miremos esta tablita. Entonces, dice, ¿el elemento cuál es? Viga 1, viga 2, viga 4, viga 5, viga 6, viga 12. Para la viga 1, para la viga 2, para la viga 3, 4, para la viga 5, para la viga 6 y para la viga 12, este es el estribo. Esta es la forma del estribo. Entonces, ¿cómo se debe despiezar? Entonces, mire, el 860 que me decían es la longitud de todo el estribo. De todo. ¿Sí? ¿En qué diámetro? En número 3, o sea, 3 octavos.
Y para cada tramo dice la cantidad. Aquí a ver si esto deja de producir eso. Entonces aquí dice la longitud de este extremo a este extremo, de este extremo a este extremo. Aquí la longitud y la longitud de los ganchos. Entonces, este gancho es de 50 milímetros, o sea 5 centímetros. Este lado de acá es 90 milímetros, o sea 9 centímetros. Aquí son 19 centímetros y aquí son 19 centímetros. Esta es la forma del gancho de ese estribo para la viga 4, la viga 2, la viga 1. De la viga 1, ¿cuántos estribos necesita de esos? 190. La viga 2 necesita 162. La viga 4 necesita 23 de esos mismos estribos. La viga 5 necesita 179. La viga 6 necesita 37 estribos de esa forma. La viga 12 necesita 56. ¿Cuántos estribos hay que hacer de esos? Entonces aquí está el valor de la cantidad de estribos. Dice que de este estribo hay que fabricar 647 estribos para todas esas vigas. Entonces, si yo quiero saber el peso del acero que yo necesito, entonces multiplico 647 por la tablita de aceros y miro cuánto me pesa a mí la barra 3 octavos, el metro de 3 octavos, cuánto me pesa a mí esa barra por cada metro, ¿sí? Kilogramo por metro. Y multiplico estos 860 o 86 centímetros o 0.86 por 647 me da la cantidad de metros. Y multiplico cuánto me pesa y ya sé la cantidad de kilogramos que necesito para ese estribo. Porque el acero yo lo debo conseguir como por kilogramos, ¿sí? Aquí vemos otro estribo, ¿sí? Para la viga 7 y para la viga 9. Miremos dónde está la viga 7. Esta es la viga 7. Para esa viga necesito este tipo de estribos. Entonces esa viga se comporta de esa manera. Entonces tengo, para la viga 7 necesito 60 estribos. Para la viga 9 necesito 56 estribos. Bueno, ¿y qué pasa? La viga 7 solamente hay una. Hay una viga 7. Eso quiere decir este numerito de acá. Es una sola viga 7 con 60 estribos. Pero en la viga 9 hay 4 vigas 9, o sea que son idénticas. La viga 9 son varias nomenclaturas que se colocaron porque están funcionando igual. Entonces son 4 vigas 9 por 56. Entonces 60 más 4 por 56 me tiene que dar 284. Entonces de estos estribos tengo que sacar 284 con una longitud de 1160 milímetros, o sea 1 metro y 16 centímetros. Esa sería la longitud de esas barras. Número 3. Y igual para las demás, aquí tengo otra, digamos otro tipo de estribo, ¿sí? Este por ejemplo tiene longitud 1100 milímetros, ¿sí? 1100 milímetros, y es para la viga 10 y para la viga 11. Y abajo estaría la viga de borde 3 y la viga de borde 8, ¿sí? Tengo esta forma de estribo
miden 800 milímetros, o sea 80 centímetros, y hay que fabricar 53 estribos de esa cantidad de... ¿Listo? Y por último vemos acá las barras. Entonces está la longitud de cada barra, cantidad 12 barras de número 4 sin ganchos, o sea que hay que utilizar, o sea, necesito 12 barras número 4 de 6, necesito 8 barras número 4 de 6 con gancho, un gancho de 50 milímetros. Luego sigue 4 barras de número 4 de 5 metros. De 5 metros con gancho. 14 barras número 4 de 4 metros. Y así sucesivamente. O sea, todas las barras que... Aquí están las otras barras. ¿Sí? 22 barras, por ejemplo en este caso 22 barras de 4 metros, perdón, número 4, longitud 3 metros, y así sucesivamente para todo el despiece del acero de esta estructura. ¿Qué me queda faltando acá? Y aquí en este lado está el despiece Este es el corte de cada una de las vigas. Entonces, por ejemplo, esta viga de borde, ¿cuánto tiene? Tiene 10 por 2 por 25. ¿Sí? Viga de borde 10 de espesor por 25. Aquí está el refuerzo que se debe colocar, el estribo. Dice que el estribo son número 3 de longitud 800 milímetros, que debe tener ganchos de 50, el espesor es 10, la altura, o sea el peralte, lo que llaman peralte o momento de inercia. Momento de inercia es esta altura que yo tengo, ¿sí? El elemento de bloqueo, de volcamiento que puede tener. Entonces tiene 25, un elemento estructural de esta fisonomía es muy resistente a la flexión. ¿Por qué? Por el peralte, o sea, por esta altura que tiene. Y este viga de borde está conformada por 4 barras número 4. O sea, estos circulitos que aparecen acá son las 4 barras número 4. ¿Cuál es viga de borde? La BB3 y la BB8. Tenemos la viga 1, la viga 2, la viga 4 y la viga 5. ¿Cómo es la fisonomía? Miren, aquí está la fisonomía de esa viga. Entonces, el estribo es de 860, el gancho es de 50, refuerzo, ¿sí? Habría que mirar, dice que refuerzo central número 4, el ancho de la viga es de 15 centímetros, el alto es de 25 centímetros, este refuerzo de longitud variable, sí, porque hay varios refuerzos, o sea, aquí como estamos en corte, lo estamos viendo por una sección. Habría que hacer muchas más secciones para mostrar la longitud de cada uno de esos refuerzos. Otras vigas de borde B6 y B12 con otro tipo de fisonomía. También espesor 15 centímetros, altura 250 milímetros, o sea 225 centímetros. Y acá vemos otra. Viga B7, raya 7, debe haber una que está nomenclada de esa manera, B7 raya 7 y B7 raya 9. Deben tener alguna relación con la viga 7, deben tener alguna diferenciación con esa viga,
y la forma como está definida la viga. Mide 30 centímetros de ancho por 2,50 de alto. El estribo mide 1160 milímetros, barras de número 4, y estos son los refuerzos. Bueno, preguntas. Aquí hay miremos acá la forma de cómo se están colocando los bloquelones. Este es el bloquelón, este es el perfil o el perlín, la malla electrosoldada en la parte superior. Normalmente esa malla electrosoldada va separada del bloquelón y del perlín. Pues, ¿sabes? Deben colocar unas panelitas, se les llama, o separadores, ¿sí? Para que no quede en contacto con los elementos de la parte de abajo. Malla electrosoldada de 6 milímetros por 150 por 120, de 15 por 15. Y ahí está el sobrepiso. Este sería el muro, esta sería la viga, y este es el perfil de placa base. La idea es detallar lo más que se pueda el plano, o sea, hay que detallarlo. Esta sería la forma de la columna, tiene una zapata, ¿sí? Los estribos también son separados en la mitad, las columnas son vigas verticales, realmente, pero pues las diferencian por el hecho de ser vertical, pues para ponerle un nombre distinto, pero una columna se comporta como una viga vertical. La forma de hacer el cimiento, la zapata, la parrilla, tiene viga arriostrada en la parte inferior porque son muros confinados, el piso terminado, ¿sí? Tiene mortero de nivelación. Bueno, ahí está y en estos planos pues muchas veces se coloca escala gráfica. Esta escala gráfica normalmente, pues ahora se está utilizando mucho la escala gráfica por una razón, porque es que estos planos, anteriormente, no sé si a alguien le tocó, de los que están presentes, los planos se calcaban, o sea, se hacían una copia que se llamaba copia heliográfica, le salían a unos planos morados, unos planos todos, hasta con los punticos y se habían dobleces, y yo lo había doblado, le aparecía la raya del doblez por donde yo había hecho el doblez, que se hacían en papel calco o papel mantequilla, y se pasaban a una máquina que se llamaba heliógrafo. Era como una fotocopiadora, pero una fotocopiadora con luz ultravioleta. Esa era la forma de copiar planos anteriormente. Ahora no, ahora simplemente el plano se dibuja en un medio digital y se sacan tantas copias, se imprimen las copias que sean necesarias. Pero muchas veces esas copias se fotocopian. Nosotros que ya usamos tanto la fotocopiadora, entonces los planos se desescalan por el hecho de fotocopiarlos. Si yo fotocopio alguna parte de esto después de haber sido impreso, la fotocopia pierde la escala. Pero si yo le adhiero una escala gráfica en esa misma fotocopiadora, recuerden que hay muchas diferencias de marcas, entonces tiene que ser en la misma fotocopiadora. Yo fotocopio el plano y fotocopio la escala en esa misma fotocopiadora. Y ya tengo el plano escalado. O sea, ya sé que con esa escala puedo manejar las dimensiones que tiene el plano. Bueno, ¿alguna pregunta?
señor. Lo máximo son 3 metros. Lo máximo son 3 metros normalmente. Hay veces se colocan a 3,35, pero hay que hacerle un diseño estructural. Pero normalmente se trabajan entre como máximo 3 metros. Ese sería para muros confinados con ladrillo. Ahora, hay que mirar el confinamiento que está haciendo, si es ladrillo macizo u otro tipo de ladrillo. Pero lo más lógico es que cuando se confine, cuando haya confinamiento, se debe colocar ladrillo macizo, ¿sí? No ladrillo hueco. Porque el ladrillo hueco se utiliza para cerramiento.